No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta con Tarea de Tecnología que hacemos siempre acá conectados en divoxradio.com. Y yo lo adelantaba en el primer bloque, vamos a estar conversando sobre la educación diferencial en nuestro país. ¿Cómo se implementa? ¿Cuáles son las principales complicaciones que están viviendo los estudiantes, pero también los docentes dedicados a esta rama de la pedagogía? Porque es complejo, son temas que hay que tratar con cuidado, son diversos casos los que se pueden presentar en un establecimiento y la estrategia tiene que depender obviamente de las necesidades del estudiante en este caso. Para conocer un poquito más, vamos a tomar contacto con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Solange Barría, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central. Ya la vamos a ver de inmediato en pantalla. Solange, bienvenida esta mañana acá a Tarea de Tecnología. Muy buenos días a todos quienes nos escuchen y también gracias por la invitación. Gracias a ti, Solange, por acompañarnos este lunes tan temprano para poder conocer un poquito más sobre esto que es la educación diferencial. Pero a grandes rasgos, Solange, ¿de qué se trata la educación diferencial para que la gente que quizás no conozca este concepto o ya no está familiarizado con él, sepa la diferencia entre la educación, no sé, la que se da en la sala de clases y la educación diferencial? Bueno, la educación diferencial desde el Ministerio de Educación es vista como una modalidad de educación. Esto quiere decir que es una educación transversal a la educación regular y particularmente apoya el proceso educativo de los estudiantes que presentan necesidades educativas permanentes y necesidades educativas, permanentes y transitorias, ¿ya? Las necesidades educativas permanentes son aquellas donde los estudiantes requieren más apoyos o apoyos extraordinarios particularmente a su proceso educativo y están asociadas a un diagnóstico, ¿ya? Y los estudiantes que presentan también esas educativas, transitorias, también son aquellos que los apoyos particularmente se presentan en un momento del proceso educativo y que una vez que digamos que el estudiante recibe ese apoyo, puede que esa necesidad educativa vaya disminuyendo y ya no requiera ese apoyo necesariamente, ¿ya? A diferencia del estudiante con necesidades educativas permanentes que va a requerir el apoyo, digamos, más permanente durante varios años tal vez, pero más permanente en su vida escolar. Solange, y estas necesidades no solamente tienen que ver con problemas médicos, con patología, me imagino que también hay otros factores que influyen, por ejemplo, el entorno social, la familia, los cercanos, etcétera. ¿Cuáles son ahí como los más recurrentes que están dentro de los escolares? ¿Son problemas más médicos, por ejemplo, diagnósticos, etcétera? ¿O también va involucrado también la realidad y el entorno social? Lo que pasa es que una cosa es el diagnóstico que puede influir también en la necesidad educativa especial, particularmente en esta necesidad educativa especial permanente, pero también a veces hay factores más emocionales que pueden presentar los estudiantes o factores asociados al entorno donde viven, ¿ya? Como puede ser a lo mejor una situación, una situación en vulnerabilidad, digamos. ¿Ya? Eso también puede influir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que desde el contexto familiar o desde el contexto donde vive, desde el entorno donde vive, no le entregan los apoyos necesarios para progresar en sus aprendizajes. Y puede que a partir de esa situación pueda presentar una necesidad educativa, digamos, más, no tan permanente, sino que más transitoria. Solange, y el trabajo de los profesores dedicados a la educación diferencial, ¿es directamente en la sala de clases? ¿Son como horarios extra, actividades como extraprogramáticas? Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi colegio, cuando había un compañero que necesitaba reforzamiento, iba a educación diferencial, pero no necesariamente tiene que ver con complicaciones no sé, permanentes o transitorias, sino más bien era como aprovechar ese horario para reforzar aquellas materias que le costaba. ¿Es eso realmente educación diferencial? Mira, lo que pasa es que también la educación diferencial se aborda desde si ves, sabemos que es, digamos, una modalidad de educación, también se da la educación especial en las escuelas especiales, porque en escuelas especiales y en escuelas regulares. En las escuelas regulares existen los programas de integración escolar, donde además existe este programa de educación, PIE, está conformado por un equipo de profesionales.
educadores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, que esa es como la base. Pero también está la educación especial en las escuelas especiales, que también está conformado particularmente solamente por educadores diferenciales, por psicólogos, por terapeutas ocupacionales, por fonoaudiólogos también. Entonces ahí los estudiantes, en Chile, digamos, hay varias escuelas especiales, muchas, ¿ya? Pero también las escuelas especiales están categorizadas por diagnóstico. Escuelas especiales para personas con discapacidad intelectual, escuelas especiales para personas con discapacidad sensorial o con autismo, ¿ya? Es decir, hay categorías de escuelas especiales. Pero en rigor también, aquí lo importante es identificar cuál es la necesidad de apoyo que requiere el estudiante en su proceso educativo. Y eso implica particularmente a veces contenidos curriculares en el área del lenguaje o en el área de matemática particularmente, ¿ya? Que es lo que se aboca el decreto 170 y del decreto 83, los programas de integración escolar, ¿ya? Pero también a veces particularmente en la educación especial, en las escuelas especiales, los estudiantes requieren apoyos también en lo que tiene que ver con la conducta adaptativa. Y aquí entiéndase por las habilidades conceptuales, el uso de las letras y los números, pero también en las habilidades sociales y en las habilidades prácticas. Las habilidades prácticas son aquellas las que, digamos, desarrollamos en el hogar, en nuestra vida más, digamos, en lo que tiene que ver con actividades más hogareñas, ¿ya? O de autonomía e independencia en el traslado, por ejemplo, ¿ya? Pero también las necesidades pueden estar presentadas no tan solo en lo curricular, sino que también en otras habilidades, como las que te acabo de mencionar. Eso es súper importante, Solange, porque me da pie para hablar de algo que queremos profundizar contigo en esta conversación, que tiene que ver con la realidad post pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero luego de que los niños regresaron a la sala de clases, eso fue a partir de marzo de este año, se ha comprobado a través de estudios, de análisis desde el Ministerio de Educación, etcétera, que hay retrasos no solamente en el aprendizaje, sino también en la sociabilización que tienen los propios estudiantes. Hay una serie de complicaciones, se han visto, por ejemplo, hechos de violencia, tanto dentro como fuera de los establecimientos, se han dado a conocer a través de redes sociales, de medios de comunicación, etcétera. ¿Cuáles son las principales complicaciones en ese sentido que están viviendo los profesores de educación diferencial y que quizás antes de la pandemia no se estaban presentando o quizás no de manera tan repetitiva o con tantos casos como se están generando en el día de hoy? Mira, uno siempre pensó que la pandemia podía, digamos, una de las consecuencias era en el proceso de aprendizaje, particularmente de lenguaje y comunicación. Pero indudablemente también hay otra consecuencia que provoca la pandemia, que tiene que ver con la interacción social con sus pares o con adultos, porque estuvimos confinados 2 años, estuvimos con nuestra familia, particularmente en nuestro hogar, encerrados, sin tener mayor interacción con otros. Entonces ahora, cuando regresamos a las escuelas, vemos también que los estudiantes de interacción social también se presentan dificultades, pero también presentan dificultades en lo que tiene que ver con el aspecto socioemocional, y no tan solo en niños, diría yo, que solamente en el área de educación especial, también diría yo que en el contexto de educación superior. Pero particularmente lo que tiene que ver con la educación diferencial, mira, yo soy tutora de práctica y realizo práctica con 2 grupos de estudiantes en 2 contextos, en escuelas especiales y en escuela regular. Y en ambos contextos, lo que tiene que ver con el currículum particularmente, se observa que los estudiantes de educación básica presentan dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura, particularmente los estudiantes de tercero básico, porque ellos aprendieron a leer en tiempos de pandemia. Entonces también esta adquisición de la lectura que implicaba aprenderlo, digamos, en este contexto de pandemia y estando, digamos, confinados, es que requerían de un adulto para que los apoyara en este proceso, digamos, de aprendizaje, en la adquisición de la lectura y la escritura. Pero también este adulto tenía que aprender a enseñarle a este niño a aprender a leer, entonces sin ser profesor. Entonces eso también se ve una realidad o como consecuencia de la pandemia, ¿ya? Entonces hay niños de cuarto, quinto básico también que, si bien adquirieron el proceso de lectura y escritura, pero aún así también presentan dificultades, ¿ya? Ahora, en la escuela especial vemos particularmente también lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales y sobre todo lo social, la interacción con el otro,
¿ya? Porque particularmente las personas con discapacidad intelectual, como decía antes, tienen esta dificultad en lo que tiene que ver con la conducta adaptativa, particularmente con la interacción con el otro. Entonces, si a esto le sumamos aún más estos 2 años de confinamiento, entonces como que se acrecienta mucho más esta dificultad en la interacción con el otro. Entonces, en las escuelas especiales, particularmente los estudiantes, no tan solo los niños, sino que también los jóvenes, digamos, hay que ir trabajando las habilidades sociales y la interacción con otros, porque digamos, el proceso de aprendizaje continúa, estos jóvenes van a continuar su proceso evolutivo. Entonces, esta interacción no tan solo se lleva en la escuela, sino que también en otros contextos. Hay que pensar que hay jóvenes que se van a insertar al mundo laboral, entonces si estas habilidades no se han ido desarrollando, hay que aún más afianzarlas en este proceso ahora que volvimos, digamos, a la presencialidad. Solange, ¿y esa forma de afianzarlas es con más horas de trabajo, con más quizás carga para ustedes como educadores docentes, o sea, como educadores diferenciales? ¿O cómo han respondido un poco a esa necesidad de trabajar en esos temas que obviamente se están generando de manera más masiva o quizás se están presentando en varios establecimientos a nivel nacional y que también se están dando mucho a conocer a través de redes sociales? Porque anteriormente en el programa hablábamos de que todos estos videos de hechos de violencia que se han visto, de agresiones físicas, sobre todo entre los propios estudiantes, también se están dando a conocer, no solamente porque no se hayan presentado antes, sino es un problema que se viene arrastrando previo a la pandemia. Pero hoy en día, con la conciencia que tienen los niños de las redes sociales, de los medios digitales, aprovechan también de difundir estos hechos que quizás siempre han ocurrido, pero que ahora son más públicos, por decirlo así. ¿Cómo ustedes están respondiendo también a esa necesidad? ¿Son más horas de trabajo con los niños? ¿Son más jornadas de reflexión, de actividades en la sala de clases? ¿Cómo un poco la estrategia que está entregando el Mineduc para poder atacar a este problema? Mira, yo creo que todo lo que tú has dicho va en esa línea. Pero yo particularmente creo que aquí la escuela o cada centro educativo tiene que detectar la necesidad de sus estudiantes. Porque aquí yo creo que no hay una receta, o sea, si bien hay un diagnóstico general de que la pandemia provocó, digamos, esta dificultad socioemocional en los jóvenes y en los niños particularmente, y sobre todo también en los aprendizajes básicos imprescindibles de la lectura y la escritura, pero creo que también cada escuela debe detectar cuál es su necesidad, ¿ya? Y desde ahí, claro, ahí, por ejemplo, como te decía recién, yo participo como tutora de práctica en un colegio, y la escuela lo que hizo es que todos los estudiantes, digamos, la jornada es media jornada de escolaridad, toda la mañana, pero posteriormente la escuela tiene talleres para reforzar estas habilidades de lectura y escritura, pero solamente para aquellos estudiantes que así lo necesitan, ¿ya? Pero hay otras escuelas que tienen jornada escolar completa y que en la tarde van trabajando, digamos, otros aspectos del currículum que no necesariamente tienen que ver con la lectura y la escritura, sino que más talleres de tipo extraprogramáticos, ¿ya? También hay escuelas que están, digamos, en toda una infraestructura, reformulando su infraestructura y la jornada llega solamente hasta la mañana. Y ahí, en esa jornada, digamos, los profesores tienen que trabajar tanto los que responde por año académico, como también aquellas habilidades que se tienen que ir reforzando, que las que estábamos hablando recién. Ahora, lo importante, yo creo que sea la modalidad que sea, ¿ya? Lo importante es que la escuela en sí misma detecte la necesidad y establezca un plan de trabajo para aquellos estudiantes que así lo necesitan. Porque lo que no podría pasar es que, detectada la necesidad, las escuelas no hagan nada, cosa que no creo. Yo creo que los profesores en tiempo de pandemia trabajamos el doble o el triple. Tengo varios amigas y amigos, digamos, educadores de diferentes disciplinas, y todos trabajamos el doble, de los distintos niveles educativos, básico, media, educación, digamos, superior. Entonces, aquí lo importante es que la escuela detecte la necesidad la necesidad de apoyo particularmente que están presentando los estudiantes y haga un plan de trabajo para remediar aquella dificultad de aprendizaje que están presentando.
Además, me imagino que es un proceso largo, no es solamente que baste con un par de horas a la semana o un seguimiento a corto plazo. Me imagino que es un trabajo quizás más colectivo, que también considera la voz de los apoderados, de los padres. ¿Es recomendable, por ejemplo, que los padres sean parte de este plan de acción para atacar este tipo de problemas que se han generado debido a la crisis sanitaria? Mira, nosotros en la carrera siempre consideramos que la familia es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje. Y yo creo que en tiempos de pandemia y post-pandemia, aún más, ¿ya? Y sobre todo en este plan estratégico que podría implementar la escuela. O sea, se trabaja en el colegio, pero también hay aprendizajes que se deben ir trabajando en el hogar. Entonces, en la medida en que los padres u otros familiares se involucran en este proceso, también el estudiante así lo resiente, digamos, que no está solo, sino que está acompañado no tan solo por profesionales del colegio o de la escuela o del liceo, pero también está acompañado por sus familiares más cercanos, y en este caso son los padres. Particularmente a veces son las mamás las que se llevan, digamos, este trabajo de apoyar el proceso educativo de sus hijos en el hogar, ¿ya? Pero eso es importante, involucrarlos también a lo mejor en talleres o actividades para que vayan al centro educativo. Eso también es importante, porque eso también considera la voz de las familias y la opinión de las familias. Y eso también implica que las familias se sienten consideradas, no tan solo en el proceso educativo que apoya en el hogar, sino que también en las escuelas. Y a lo anterior también diría yo que también hay que acompañarlo con diferentes profesionales, sobre todo el aspecto socioemocional. Yo creo que eso también es fundamental y algo que vemos que, digamos, ha sido un factor fundamental post pandemia, como una consecuencia. Entonces el aspecto emocional no hay que dejarlo de lado, hay que considerarlo aún más. Nosotros, imagínate, lo vemos en la educación superior, en estudiantes que no presentan una necesidad educativa, sino que en estudiantes que están estudiando en una carrera, digamos, y vemos que a veces tienen un agobio por las actividades o por la sobrecarga de trabajo. Entonces eso también lo llevamos a niveles más pequeños, de educación básica, educación media. Tenemos que considerar el aspecto socioemocional porque no olvidemos que todavía continuamos en pandemia. Entonces eso hay que considerarlo, es decir, un trabajo multidisciplinario, no tan solo del profesor regular o del profesor de educación diferencial, sino que un trabajo interdisciplinario y un trabajo colaborativo, indudablemente se ve favorecido el estudiante y su proceso educativo. No, y además los propios establecimientos cuentan con profesionales para atender ese tipo de necesidades. Hay psicólogos, están los profesores, obviamente, de educación diferencial. También hay no sé, a veces equipo técnico que se dedica a facilitar en caso de que haya que hacer conferencias o reuniones a través de Zoom, etcétera. Aprovechar las distintas instancias para potenciar el aprendizaje del niño y obviamente involucrando a todos los actores que están dentro de su entorno, como podría ser en este caso los padres, los tutores, que también tienen un rol muy importante que cumplir en este proceso de aprendizaje. Vamos a seguir hablando contigo, Solange, porque hay hartos temas que se pueden profundizar respecto a la educación diferencial. Hay algunas preguntas también que están llegando a través de redes sociales, así que queremos preguntarte más adelante, pero ahora vamos a saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com con tarea de tecnología. Mucha atención a todas las personas que, por ejemplo, necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de los indicadores de su empresa. Basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. ¿Cómo hacerlo? Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y para que ahí puedan encontrar parte de su contenido, de sus cursos, de sus capacitaciones. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos hablando con Solange de la Universidad Central sobre la educación diferencial en nuestro país y cómo se implementa en los colegios y liceos a lo largo del territorio nacional. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados.
Día Cero.